Hallo y bienvenidos a un video más. Quiero decirles que en esta ocasión hablaremos sobre algunas cosas, o mejor dicho, algunas costumbres suizas que quizás no conocías. Y es que hago énfasis en esto porque me he fijado con el paso de los años que hay muchas pequeñas cosas, pequeñas costumbres higiénicas que uno tiene en Suiza que en otros países, por ejemplo en Centroamérica, no las tienen. Entonces me parece muy interesante poder contarles esto, así que no se pierdan este video y comencemos. Número 1, bueno, vamos a ver. En realidad este video le vamos a poner costumbres higiénicas de Suiza. Y es que la verdad la mayoría de las cosas tienen que ver con la higiene. Pero número 1, y es que en los servicios en Suiza por lo general no se ve la típica palanquita que nosotros conocemos, por ejemplo, en Centroamérica. Así es, mi gente, y es que por lo general en Suiza lo que se ve en los servicios o en los sanitarios es este botoncito que se ve por aquí, que es una cosa pequeña, muy disimulada, muy bonita, que no tiene nada que ver con la típica palanquita que conocemos en algunos servicios sanitarios en Centroamérica. Y muchas veces el botón puede ser más grande o a veces es como un cuadrado que está pegado en la pared, como pueden ver aquí. Y con eso es que se corren los servicios sanitarios en Suiza y también en muchísimos otros países de aquí de Europa. Así que recuerda, si vas a algún servicio sanitario, ya puede ser privado o público, no busques la palanquita, sino simplemente toca el botón para poder correrlo. Y número 2, mi gente, y esto es quizás para muchos poco conocido, y es que en Europa o en Suiza, pero también en Europa, los papeles sanitarios se depositan dentro del servicio. Así es, mi gente. Así que no se te ocurra ir a algún servicio en Suiza, en Austria o en Alemania o en algún otro país de Europa y depositar los papeles sanitarios en la panita de al lado. No. Los papeles se depositan dentro del servicio y esto no hay ningún problema. No es como por ejemplo en muchos países en Latinoamérica donde uno tiene una panita al lado con una bolsita y muchas veces la panita está abierta, muchas veces está tapada y ahí uno deposita los papeles sanitarios. Así es, mi gente, pero no. Aquí en Suiza, por ejemplo, los papeles se depositan dentro del servicio y no hay ningún problema. No hay que tener miedo que el servicio se va a entapiar, por ejemplo, como muchas veces pasa en nuestros países en Latinoamérica. Así que recuerda, deposita los papeles sanitarios dentro del servicio cuando vayas a un servicio en Suiza. Y otra de las costumbres suizas que quizás no conocías y que me da muchísima ilusión poder contarles y esto es sobre todo para las mujeres. Así es, chicas. Y es que en Suiza, cuando tú vas al servicio, o mejor dicho, cuando tú andas en tus días, encuentras por lo general en casi todos los servicios unas bolsitas higiénicas. Dentro de estas bolsitas higiénicas se depositan lo que son las toallas sanitarias o todo lo que tenga que ver relacionado con el periodo menstrual. Así es, chicas. Aquí en Suiza la higiene es algo muy importante y es algo pues muy diferente a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, en nuestros países en Latinoamérica. Y es que sí, aquí hay bolsitas especiales para depositar las toallas sanitarias o los tampones o lo que sea que tú necesites cuando andes en tus días. Y una vez que metes estas cosas dentro de la bolsita, puedes depositarla en la panita de al lado. Pero que no se te ocurre ir a algún servicio sanitario en Suiza, andar en tus días y simplemente botar las toallas así como sea en la panita sin meterlas en bolsita. Eso es antihigiénico y se ve muy pero muy mal. Así que, chicas, ya saben, tengan mucho cuidado cuando vayan a alguno de estos países en Europa, porque puede ser que también tengas que depositar las toallas o los desechos sanitarios que necesites dentro de una bolsita primero. Estas son, por ejemplo, las bolsitas higiénicas que les mencioné antes. Como pueden ver, salen 60 bolsitas y son bolsitas higiénicas especialmente para mujeres. Están en la zona de mujeres. Bueno, y una vez que hablamos con las chicas o que les conté esto que por lo general hacen las chicas, quiero contarles que también hay cosas que por lo general tienen que hacer los hombres. Así es, chicos, ustedes no se escapan. Y es que por lo general en Suiza un hombre se sienta para
orinar. Así es, así como lo oyen. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque por lo general en muchos países en Centroamérica nosotros no estamos acostumbrados a ver que los hombres se sienten para orinar, pero en Suiza sí, y es algo característico y pues puede ser en muchas ocasiones antihigiénico si un hombre se para y orina, no sé, por todos lados. Aquí no, mi gente. Aquí se acostumbra a sentar a los niños desde pequeños, a los adolescentes, perdón, a los jóvenes y también a los hombres. Todos se sientan para poder orinar, nada de quedar separado. Y muchas veces he ido a algunos servicios donde está también escrito un papelito, un cartel donde dice que los hombres se tienen que sentar para orinar, ya que hay muchas personas, o bueno, sobre todo de otras culturas, que no saben esto y que los hombres se quedan parados para orinar. Pero a muchas personas no les gusta. Por ejemplo, en mi caso, mi esposo, como ustedes saben, es suizo y él a veces se molesta, por ejemplo, cuando hay alguna fiesta y saben que vienen personas de otras culturas y pues no se sientan. Y luego hay que limpiar todo el servicio y ustedes saben todo lo que hacen los hombres cuando no se sientan para orinar. Yo no les voy a venir a hablar de eso, pero sí, mi gente, como les digo, los hombres tienen que sentarse en un servicio en Suiza para orinar. Mi gente, no se pierdan la segunda parte de este video. Vamos a hacer una segunda parte de esto que son las costumbres suizas que quizás no conocías. Así que me despido y nos vemos en el próximo video. No se lo pierdan, vayan a verlo.